Ok, esta es mi reflexión número 1 de física. Con el problema número 1, el inciso A estaba bien, pero el inciso B de producto punto y producto cruz estaba mal debido a los signos. Al resolver el problema, cometí el error en la especificación de los signos. Me confundí al aplicar la regla de los signos que alternan entre positivo y negativo. Mi procedimiento iba bien, pero el hecho de poner los signos mal, como se muestra acá, eso fue lo que afectó a mi resultado. También era al revés, el primero era el 7 por 3 y luego el 2 por 5. Entonces esto pudo haber afectado mi resultado y tenía que dar 121. En el problema número 2, nos proporcionaron una gráfica de velocidad-tiempo en donde nos pedían 4 diferentes incisos. En el primero era calcular la aceleración media de la partícula entre un intervalo de 1 segundo y 6 segundos. En el segundo era encontrar el desplazamiento total de la partícula. Este desplazamiento se calculaba sacando las áreas de los triángulos que se formaban. También nos pidieron dibujar la gráfica de aceleración-tiempo de la partícula, en donde se debían sacar los datos de las áreas para poder calcular la gráfica que nos pedían. Y por último, pues proporcionar la función em, XT. Durante el problema 2 pude darme cuenta que mis dificultades fueron por falta de conocimiento, ya que no tenía como los adecuados y los necesarios para la interpretación del problema. No puedes tener un dominio entre la gráfica de velocidad versus tiempo y cómo se derivan tanto la aceleración como el desplazamiento. No comprendí completamente cómo integrar funciones para obtener la posición a partir de la velocidad. Y me resultó un poco complicado entender cómo usar el área bajo la curva para calcular el procedimiento total. Y tuve problemas en poder interpretar la gráfica que nos proporcionaron de la aceleración en función al tiempo. Em, pero al momento de realizar la solución de todos los incisos, me pude dar cuenta de los errores que cometí y cómo debí manejar mejor los datos y tal vez saber de mejor manera tal vez la estructura del problema. En el problema número 3 nos decían que un robot de juguete parte de un cierto punto. Nos dan como todos los datos y nos dijeron los desplazamientos que realizó el robot en el sur, el este, el norte, el sur del oeste, con sus respectivos ángulos. Entonces tenía que dibujar un diagrama de los desplazamientos sucesivos y utilizar el método analítico de componentes para poder dar la solución. También determinar las magnitudes y la dirección del desplazamiento. Principalmente, bueno, en la mayoría de casos como este, en mi examen tuve un error al dibujar los vectores, ya que em, no los dibujé en las direcciones correctas y los coloqué como que en los lados equivocados y muchas veces no determiné bien sus ángulos. Aparte de eso, tal vez iba bien mi estructura, pero lo que afectó mis cálculos era que en el momento de decidir si usar coseno o seno, para descomponer los vectores en sus componentes, tuve una confusión, entonces eso fue lo que afectó mi resultado. Y pues aunque tenía, y acá en la magnitud y la forma de sacar el ángulo, aunque tenía bien la estructura, por no saber bien sobre el seno y coseno, em, la estructura con la que estaba trabajando estaba bien, pero mis datos no eran los correctos y debido a los errores anteriores, pues no fue, no tuve la nota completa y también tomando en cuenta los,
los vectores y la forma en que los iba poniendo. En varios sí tuve correcto, pero en este que era el principal, no. El problema número 4 era un movimiento de dos fases. Era de un cohete que va en su primera fase, pero al llegar a cierta distancia, el motor falla. Al fallar el motor, pues el cohete aún lleva como que un impulso de su primera fase, pero ya no es la misma aceleración la que lleva, sino que ahora lleva la aceleración de la gravedad. Eh, Debido a que el cohete se sigue impulsando un poco por la aceleración de la primera fase, pero al no llevar tanta aceleración, el cohete se viene para abajo, pero lleva un poco de su primera aceleración y por eso mismo logra avanzar unos cuantos metros más. Esta fue la solución de mi problema. Entonces, en la primera fase o en la etapa uno se calculó cuando el cohete se ve afectado por su propia aceleración, mientras que en la segunda fase em, podemos ver que se ve afectado por la falla del motor y la aceleración de la gravedad influye llevando un poco de la aceleración de su primera fase. Al resolver este problema me di cuenta que en mi examen me equivoqué por falta de conocimientos, ya que como que no tenía como los conocimientos necesarios para descomponer el problema en sus distintas etapas, la primera y la segunda, y utilizar las fórmulas adecuadas porque fue como algo confuso para mí identificar cuáles eran las correctas para este caso, lo cual me impidió avanzar de manera efectiva, pero pues al final pude resolver ese problema y darme cuenta de mis errores. Al final, durante el primer módulo de física uno mi método de estudio fue ver videos de YouTube, los que nos compartieron en los recursos de la clase y otro tipo de videos. Eso me ayudó mucho para entender los conceptos, pero no creo que haya sido el mejor método de estudio, debido a que es muy diferente solo ver el video y practicar a profundizar más los conceptos y aparte puede variar por el tipo de maestro que lo esté enseñando o lo enseñan de una manera diferente o tal vez de una manera más complicada. Entonces, todo eso como que afectó un poco al hecho de comprender los conceptos y al final terminarlos confundiendo con otra cosa. Entonces, esta reflexión me ayudó a poder identificar la forma de método de estudio y para el módulo 2 aplicarlo de una forma diferente, no solo viendo videos, sino practicando los problemas que se hacen en las hojas de trabajo porque eran muy parecidos a los del examen. En conclusión, la reflexión del módulo uno me ayudó un montón a poder resolver los problemas y darme en cuenta en en qué fue lo que fallé y también cuestionar sobre mi método de estudio. Entonces, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.